Muy buenos días, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, profesores, docentes del Colegio San José de Cúcuta, alumnos del colegio, exalumnos del colegio, alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mi familia de carne y sangre, a mi familia de la fe, mis hermanos en Cristo, por supuesto, a vecinos, conocidos, compañeros, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hoy estoy aquí porque el Señor coloca en nosotros ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor, ese querer como el hacer por su buena voluntad, de llevar un mensaje de la palabra de Dios, y lo hacemos por gratitud, porque estamos agradecidos con el Señor de que todo lo que ha hecho el Señor en nosotros no podemos callar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de nuestros propios testimonios, y sabemos que esta palabra de Dios es viva y eficaz, es un bálsamo para aquellas personas que están pasando situaciones tristes, dolorosas, de calamidades, de necesidades, de enfermedades, de soledad, de abandono, de depresión, de ansiedad, de angustia, de dolor, en fin, situaciones muy críticas para el ser humano, y la palabra de Dios hace su trabajo en nosotros cuando le recibimos y creemos lo que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer en nosotros. Por supuesto que Dios no tiene acepción de personas, no hace acepción de personas. Por allá en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto nos invita a que todos debemos tener esa oportunidad, esa disposición, y nosotros tenemos el poder dentro de cada uno de nosotros, ese poder de decisión. Entonces estoy aquí para hacer, repito, ese comentario, y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas. Amén. Toda la gloria y la honra es para mi Señor Dios Todopoderoso. El tema que el Señor nos ha dado, el poder está dentro de mí, diga. El poder está dentro de mí. Esa palabra nos enseña que si oímos la voz del Señor, esta palabra, y abrimos la puerta, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor, creyéndole, entonces seremos hijos de Dios. Eso lo dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, o sea, en Jesús, le dio la potestad de ser hijos de Dios. En Romanos 8:14 nos confirma que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. No es el hombre, no es el cura, no es el sacerdote, no es el pastor, no es el presbítero, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y el pecado es ofender a Dios y crea una separación entre Dios y el hombre. Amén. Entonces, el Señor nos llama a rendir cuentas. Por lo tanto, usted y yo tenemos ese poder. Diga, el poder está dentro de mí.
de recibir esta palabra viva y eficaz. Si esto es lo que nos habla la palabra, luego el Señor nos manda. Por lo tanto, en Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que nos muestra que la Biblia es clara cuando hace énfasis y la diferencia entre ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Tenemos que transicionar de ser tipo Adán para llegar a ser tipo Cristo Jesús, porque Adán fue creado del polvo de la tierra y mi Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y la Virgen María, amén, que lo concibió. Por lo tanto, no es lo mismo ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Cuando hacemos esa transición, entonces el Señor hace el trabajo en nosotros. Él es el Dios todopoderoso, majestuoso, soberano, eterno, universal. Amén. Lleno de amor, de paz, de gozo, de bendición para con sus hijos. Él pelea la buena batalla por nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos reconocer que debemos buscar del Señor. Pero cuando vamos a Romanos 3:11 nos damos cuenta que Él fue el que nos buscó primero, porque allí dice que no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos hicieron lo malo delante de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor fue el que nos buscó? Simplemente la respuesta está allí en Efesios 2:1. En Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, espiritualmente estábamos muertos, y una persona muerta no puede hacer ninguna acción, no puede ir a buscar a Dios. Es imposible. Entonces Él es el que nos busca. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió según la presencia. Eso lo dice por allá Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. Y uno no entiende cómo Dios hace las cosas, pero es que a Dios no hay que entenderle, sino obedecerle. Por allá en Primera de Pedro también lo dice 1:2, por allá dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociado en santificación con la sangre del Cordero, de ese Cordero inmolado desde el principio del mundo. Cristo fue inmolado primeramente en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 13:8. Pero también fue inmolado en el tiempo cronos del hombre, hace más de 2020 años. Entonces, estamos ante ese Dios soberano, eterno, majestuoso, universal, todopoderoso. Y el Señor hace la obra porque Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dice la palabra que Él nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso lo dice Ezequiel 36:26. Él nos abre los ojos espirituales. Él nos abre los oídos espirituales. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Él nos cambia el corazón, repito, quita ese corazón de piedra, de dureza, coloca un corazón de carne sensible a esa voz, a ese llamado, a esa palabra. Amén. Coloca también el entendimiento, es decir, nos abre el entendimiento, nos ayuda
nos renueva y nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. El Señor lo hace todo. Claro, van a ocurrir situaciones, pero la palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que aman al Señor. Pero ahora el cristiano debe saber que las cosas nos suceden porque el Señor lo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para edificarnos, para crecer, para promovernos, para ser procesados. Ya no nos ocurren las situaciones porque la paga del pecado es muerte. Lo que le sucede al cristiano no es porque, sino es para. Repito, entonces vamos a ser procesados para ser promovidos. Y en ese proceso vamos a llorar lágrimas de paz y de gozo, con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y con el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Ese llamado es para los procesados, para los que hemos transicionado de criaturas de Dios a ser hijos de Dios, para reclamar esas bendiciones, esas promesas, esos privilegios, para disfrutar de la herencia del reino de Dios, para los que hemos recibido de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces reinaremos en vida con Cristo Jesús, Romanos 5:17, en esta vida, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús, Romanos 5:21. Esas son las bendiciones, esos son los privilegios, esos son los milagros que el Señor tiene para con nosotros. Por eso no podemos callar, porque tenemos evidencias, tenemos testimonios, tenemos esos recursos que están ahí que el Señor nos dota. Amén. El proceso, repito, va a ser un tanto doloroso. Tal vez, dice por allá, seremos afligidos o estaremos afligidos, pero no angustiados. No es lo mismo. Una persona angustiada no está en sus cabales. Es triste ver una persona angustiada. Estaremos atribulados, pero no angustiados. En la tribulación no, dice que afligidos, pero no angustiados. Estaremos en apuros, tal vez pasando, pero no estaremos desesperados. Seremos perseguidos por nuestro actuar, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, por esa doctrina que tenemos, que es la palabra de Dios, amén, que no tiene nada que ver con ideales, sino esto es una doctrina. Entonces seremos perseguidos, pero no vamos a estar desamparados, porque el Señor ha prometido no dejarnos. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré a donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Esa es una promesa de garantía del amor de Dios para con sus hijos. Por eso estamos hablando estas palabras, no para que cambies de religión, porque las religiones cristianas abundan. Aquí necesitamos tener una relación en Cristo Jesús, una intimidad, una comunión, una vivencia, una experiencia para tener nuestros propios testimonios. Amén. Y ese proceso tal vez vamos a ser en algún momento derribados, pero no destruidos, porque tal vez la zancadilla del enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, entonces seremos derribados, porque nosotros no somos perfectos, pero sí andamos con el perfecto que es Cristo. En algún momento cometemos pecado, pero abogado tenemos para con el Padre, a mi Señor Jesucristo, porque una cosa es cometer pecado, pero ya otra cosa es practicar el pecado. Y
el Señor Dios Todopoderoso primero nos proveyó el abogado antes de que nosotros cometiéramos el pecado. Amén. Entonces, ese caminar cristiano lo vamos a tener en ese proceso. Los que no son procesados es aquellos los que no han recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Entonces ellos no van a ser procesados, ellos van a ser derrotados por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Si la persona muere en esa condición, es una condenación, muerte eterna. Por eso allí también los derrotados van a llorar lágrimas de rabia, de ira, de enojo, de impotencia, de dolor, de amargura. Amén. Y eso se ve porque la palabra es contundente. En Mateo 7:24 nos habla de la roca y de la arena. Aquellos que hemos construido nuestro proyecto de vida teniendo en cuenta primeramente la palabra de Dios, la palabra de Cristo que mora en nosotros, dice la palabra que esas personas que leen, practican, colocan esa palabra son personas sensatas. Vienen, sin embargo, dice, vienen los vientos contrarios, los ríos caudalosos, etcétera, las crisis, las enfermedades, pero esa persona, esa familia, ese hogar no cayó porque estaba fundado sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Y aquellas personas, ahí mismo lo sigue diciendo Mateo 7:24, que construyeron su proyecto de vida según su leal saber y entender sobre el poder de sus propias fuerzas, el poder de sus propios recursos, el poder de su propia inteligencia, academia, estudios, el poder de político, en fin, militar, y nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios para el proyecto de vida. Y dice que vienen los mismos, los vientos contrarios, los ríos caudalosos, las crisis, las enfermedades, y fue grande su ruina para esa persona, para esa familia, para ese hogar. Amén. Y por lo tanto debemos saber que en ese proceso, en ese caminar cristiano, repito, seremos afligidos pero no angustiados, ¿sí? Esas situaciones son para los procesados. Y cada día vamos creciendo para disfrutar de esas bendiciones, de esos privilegios. Es bueno, es necesario. Es bueno, es necesario estar en culto, estar en la iglesia, estar en el templo, pero es muchísimo mejor estar en Cristo Jesús. Sabemos que vamos a culto, a rendirle culto a mi Señor Dios Todopoderoso, pero cuando presentamos nuestro cuerpo vivo, santo y agradable, ese es el culto racional dentro y fuera. Es decir, salimos de culto, pero seguimos siendo culto. Vamos a la iglesia, pero salimos de esas cuatro paredes y la iglesia somos personas corporativas. Seguimos siendo, seguimos siendo iglesia de Cristo porque somos miembros de esa iglesia en la cual Cristo es la cabeza visible. Vamos al templo, pero salimos del templo y seguimos siendo templo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Tenemos, la mente de Cristo para llenarla con la palabra de Cristo que mora en nosotros, Colosenses 3:16. Tenemos la fe de Cristo, Gálatas 2:16 y 2:20, por la fe de Cristo. Todo es un proceso. El Señor es nuestro ayudador. Vamos creciendo cada día como la aurora, de poder en poder,
Pero, ojo, siempre es lo importante reconocer que debemos estar es en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no necesariamente en la iglesia, no en el templo, no en culto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, según en el Espíritu y no en la carne. Es en Cristo, en Cristo. Segunda de Timoteo 1:9 dice que el Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. En ese orden nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús, en cada uno de nosotros. Amén. La persona, el cristiano, debe entender y comprender que el poder está dentro de mí, el poder está dentro de mí. Ya voy rematando, ya voy finalizando. El poder, repita, está dentro de mí. Si yo decido empezar ese caminar con Cristo Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Amén. Entonces es Cristo y dentro de nosotros el Señor Dios Todopoderoso ha colocado un tesoro dentro de nosotros. En esta vasija de barro han colocado un tesoro. Segunda de Corintios 4:7. Dentro de ti, dice, dentro de nosotros, el Señor colocó en esta vasija un tesoro para que la excelencia sea del Dios Todopoderoso y no de nosotros. Amén. Esto me hace recordar por allá en Jueces 7:16, cuando el Señor le dio las instrucciones a Gedeón para la victoria contra los madianitas. Dice, yo ya les he entregado a los madianitas, y les dio instrucciones cómo irlos a atacar. Y recuerdo esa palabra que les dijo, tomen un cántaro vacío, introduzcan teas, o sea, fuego, candela, y se fueron. Esas eran una de las estrategias. Y hay que romper el cántaro, ese estruendo. Y así sucedió y el Señor le dio la victoria. Es interesante leer esa historia, repito, que está en Jueces 7:16 por allá. Igual pasa en nosotros, tenemos que quebrantar esta vasija de barro para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, porque dentro de nosotros está el tesoro que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Cristo que mora en nosotros. Muchas bendiciones en Cristo. Amén y amén.